Muy buenas tardes, doctor y compañeros. En la siguiente presentación estaremos hablando sobre la historia de las células ELA, junto con las compañeras Guillermo Aguirre, Ana Jordan y quien les habla María Celeste Portillo. A modo de introducción, es conveniente conocer quién es Henrietta Lacks y su papel protagónico en la historia, así que presentamos una breve reseña acerca de su vida. Bien, nació el 1 de agosto de 1920 en el estado de Virginia, bajo el nombre de Loretta Pleasant, pero no se sabe cómo pasó a llamarse Henrietta. Se trataba de una mujer afroamericana de color. Su madre murió y su padre la llevó a vivir en la casa de su abuelo, el cual llevaba el negocio de la familia, que se trataba sobre el cultivo y la venta del tabaco, y en el que Henrietta se adentró desde muy temprana edad. Por el año 1943, Henrietta viajaba rumbo a Baltimore para tratar de empezar una nueva vida en la ciudad junto con su marido David Lacks, quien en realidad es su primo y con quien formaría una nueva familia. Luego de dar a luz a su quinto hijo en 1951, Henrietta acudió al hospital de Johns Hopkins debido a un sangrado vaginal anormal y se le diagnosticó con cáncer de cuello uterino. Se la trató como mejor se pudo en su época, pero nada pudo detener el curso de la enfermedad. Finalmente, Henrietta Lacks falleció el 4 de octubre de 1951 a las 12:15 horas AM, un poco después de la medianoche, en dicho hospital. La historia de las células ELA en sí inicia el 1 de febrero de 1951, cuando la paciente Henrietta Lacks ingresa al hospital Johns Hopkins de Baltimore, reportando un sangrado irregular entre sus menstruaciones, siendo su última menstruación hace poco más de un mes. Su examen general no reveló nada, sin embargo, el examen ginecológico mostró la presencia de una tumoración lilácea de 2,5 centímetros de diámetro, ubicada y limitada al cérvix del útero, sin expandirse a las paredes de la vagina. Los exámenes de las pocas enfermedades de transmisión sexual que se conocían en ese entonces resultaron negativos. Por lo tanto, conjunto a otras eh, examinaciones, se extrajeron 4 piezas de tejido tumoral para ser analizadas en el laboratorio más adelante. Este procedimiento, como vamos a explorar más adelante, se dio sin mucha comunicación con la paciente o con los familiares. También se la somete a una especie de tratamiento de radioterapia llamado braquiterapia, en la cual se insertan tubos de material isótopo aislado en el tejido circundante al tejido tumoral. Así, el tejido cancerígeno puede ser irradiado con dosis de energía ionizante. El 8 de agosto del mismo año se presenta de nuevo al hospital, esta vez con fuertes dolores abdominales, imposibilidad de orinar, aumento de nitrógeno no proteico y finalmente el 4 de octubre de 1951 fallece Henrietta Lacks en el hospital Johns Hopkins. En la autopsia, nódulos blancos tumorales son encontrados en gran extensión de todo su cuerpo, en especial en las cavidades abdominales, torácicas y en órganos como el hígado, el corazón y los pulmones. Las 4 muestras de la tumoración fueron llevadas al laboratorio de cultura de tejidos del área de cirugía del hospital, en donde el entonces jefe del departamento, George Gay, en la imagen del medio, junto con otros científicos renombrados en ese entonces como Ross Harrison y Warren Lewis a los costados, tenían un objetivo específico. Como ustedes recordarán, las células, una vez diferenciadas de sus células madre, tienen un límite de divisiones, aproximadamente 50, antes de sufrir apoptosis. Eso hace los cultivos de células humanas un poco complicados. Entonces, estos científicos lo que querían alcanzar eh, era una línea de linaje celular que pudiese sobrepasar el límite conocido antes de la apoptosis. Los registros muestran que ellos recibieron hasta 30 muestras de cuello uterino antes de las de Henrietta. Todas estas colonias habían fallado. Sin embargo,
las de las células ahora bautizadas ELA por el nombre de su donante, fueron víctimas de alguna mutación azarosa que les permitió dividirse indefinidamente, marcando un hito muy importante en el desarrollo de la ciencia de la biología celular y molecular, formando así la primera línea inmortal de células humanas, que marcó precedente para un sinfín de desarrollos y descubrimientos importantísimos para la historia de la medicina, que vamos a explorar un poco más adelante. Muy buenas tardes, yo soy Ana Jordan y les voy a estar hablando acerca de los avances científicos que se lograron gracias a las células ELA. En febrero de 1951, una muestra de la biopsia del tumor de la señorita Lack se envió al Dr. George Kay, que era en ese momento director del Departamento de Cultivo Celular de la Universidad de Johns Hopkins, que tenía un gran interés en la creación de un cultivo celular inmortal de origen humano. Sin embargo, ya había recibido varias muestras celulares de cánceres cervicales uterinos y las células dejaban de dividirse a los pocos días y los cultivos morían, y esta situación sería la conocida como la ley o límite de Hayflick. Cuando se enviaron las células de cáncer de Henrietta al laboratorio, se llamaban células HeLa por las iniciales de la paciente. El doctor esperaba que las células murieran después de un tiempo como cualquier cultivo de células de cáncer uterino. Sin embargo, no era así. Las células se duplicaban a ritmo constante cada 24 horas y por lo tanto lo había logrado, había conseguido una línea celular inmortal de origen humano. ¿A qué se debe este término inmortal y qué es el límite de Hayflick? Si tomáramos una porción de fibroblastos de algún tejido conjuntivo, estos fibroblastos se dividirán cada día hasta cubrir la caja de cultivo que los contiene. Si sacáramos una fracción de las células y lo lleváramos a otro medio de cultivo, tales células van a proliferar de nuevo hasta cubrir la segunda caja de cultivo. Se pensaba que así las células se dividirían de manera indefinida, pero esto no es así. Las células dejan de dividirse por complejo después de 50-80 replicaciones, y a partir de ahí comienza una fase conocida como senescencia replicativa, tal y como lo descubrieron Leonard Hayflick y Paul Moorhead en 1961 en Winchester, el Instituto de Filadelfia. Y esto se explica de la siguiente manera. Sabemos que por cada división celular en una célula somática común vamos a tener el acortamiento de los extremos del ADN llamados los telómeros, que se irán acortando hasta un punto en donde no hay más replicación. Y ese punto se llama senectud replicativa o límite de Hayflick, que está encerrado en el círculo rojo. A partir de ahí, los fibroblastos ya no se dividen y eso contribuye al envejecimiento celular. ¿Y qué pasa cuando una célula se vuelve inmortal? Algunas células, como las células de las gónadas, las células madre y algunas células tumorales, expresan una enzima llamada telomerasa, cuya función es recuperar la fracción del telómero que se pierde por cada replicación, y por lo tanto la molécula de ADN mantiene su longitud y de esta manera no hay límites de replicación y estas células continúan dividiéndose de manera indefinida en un medio adecuado, y gracias a esto se obtuvo el linaje celular humano. Las células HeLa permitieron lo siguiente. En 1951, Estados Unidos estaba pasando por medio de la peor epidemia de poliomielitis de la historia. En la Universidad de Pittsburgh, Jonas Salk en 1952 anunció que estaba desarrollando una vacuna contra la polio, pero necesitaba probarla antes de iniciar programas de vacunación. Las células HeLa probaron ser pacientes ideales para este experimento y la vacuna pudo salvar millones de personas. Aparte, se utilizaba también sobre incontables tratamientos médicos y también viajaron al espacio exterior para que los científicos pudieran anticipar qué pasaría de la carne humana en la gravedad cero. El ejército de los Estados Unidos puso grandes frascos de células HeLa en lugares donde se realizaban experimentos atómicos y también fueron las primeras en ser compradas, vendidas, empacadas y enviadas a millones de laboratorios de todo el mundo. El caso de Henrietta tocó un punto muy importante en el ámbito de bioética. En esa época no existía el consentimiento informado como tal, por lo que los médicos y los investigadores no tenían por qué informar a los pacientes sobre los procedimientos y las pruebas, ni para qué iban a servir las muestras tomadas, por lo que ni Henrietta ni su familia se habían informado de nada, sino que hasta después de 20 años, en el que la nuera de Henrietta, Barbara Lax, se encuentra con un investigador que reconoce su apellido y le informa sobre todo el recorrido que había tenido las células de Henrietta. En el año 2013, el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos ha negociado con la familia Lax
y ha llegado a un acuerdo para que tengan por lo menos información de lo que se hace con las células. Aquí tenemos presentes las bibliografías y agradecemos su atención.